Dios les bendiga en esta hermosa mañana a la Iglesia Tabernáculo de Restauración Ciudad de Refugio y todos aquellos que de alguna manera puedan unirse con nosotros para escuchar la palabra que quiero compartir con ustedes en el día de hoy. He tomado el Evangelio según San Juan en el capítulo 14, versículo 1. Hay una palabra que dice: no dejen que el corazón se les llene de angustia. Confíen en Dios, confíen también en mí. Padre, gracias por tu palabra y permite que cada corazón, cada oído que pueda recibirla en el día de hoy sea edificado. Enviamos la palabra porque ella no vuelve atrás vacía, sino que cumple el propósito. Y a ti siempre te daremos la honra y la gloria porque tú la mereces. En el nombre de Jesús. Amén. Esta palabra particular que comparto con ustedes se hace importante con la temática que quiero compartir bajo el tema un corazón resiliente. La palabra de resiliencia nos resulta familiar después de haber sufrido el embate de un huracán María, donde de momento esta palabra se convirtió en una palabra moderna, o como quien dice, la reavivamos, porque ciertamente todo el mundo que experimentó en nuestra tierra la situación del huracán de alguna manera demostró resiliencia. ¿Y de qué estamos hablando? La resiliencia es la capacidad que tiene una persona o un grupo de recuperarse frente a la adversidad. Y ciertamente quiero hablarte en esta mañana bajo la temática un corazón resiliente. Verdaderamente, el capítulo que acabo de leer, en el capítulo 14 del Evangelio según San Juan, Jesús estaba antes hablándole a los discípulos de situaciones muy complejas. Concretamente, le hablaba de que su tiempo en la tierra estaba culminando, de que dentro del grupo de amigos de los discípulos había uno que le iba a traicionar, y así por el estilo. Eran noticias verdaderamente complejas. Por eso el capítulo 14 en el verso 1 se hace importante, porque los discípulos estaban siendo hasta cierto punto agobiados por noticias complejas. Y las adversidades, hermanos, son las que nos pueden hacer o más fuertes o más débiles. Hay una palabra que me encanta en la escritura que dice que el salmista dice: cuando cruzan el valle del llanto lo convierten en manantiales. Y solamente aquellos que han podido vivir momentos difíciles en la vida desarrollan la capacidad de esa resiliencia. ¿Cómo nos podemos levantar? ¿Cómo nos recuperamos en las adversidades? Los discípulos estaban siendo, como les decía hace un tiempito atrás, estaban siendo bombardeados por estos pensamientos, por estas noticias. Sin duda alguna, que Jesús le dijera que su tiempo se estaba acortando en la tierra era algo que no era fácil de absorber. Así que ellos estaban alterados, porque la palabra con la cual dice que no se turbe, esa palabra tiene que ver con alterarnos, algo que nos saca de la zona, algo que de alguna manera nos compromete el pensamiento. Sin embargo, Jesús les dice a los discípulos: no se turbe vuestro corazón. Creed en Dios, creed también en mí. Los discípulos acababan de recibir estas noticias, pero Jesús no le estaba dando las noticias a los discípulos para que su corazón se amedrentara, sino que quería construir en ellos carácter. Quería desarrollar eso que hoy le llamamos resiliencia. Era la capacidad de, aún ante esas noticias que eran complicadas, que pudieran tener un corazón pleno para servir al Señor. Jesús mismo hablaba de la realidad de su cuidado. Por eso el capítulo 14 nos dice: hijos míos, no teman, no teman, porque confíen en mí. Miren, esta angustia, Jesús de alguna manera nos quiso decir: vengan a mí, todos los que están agotados de tanto trabajar, que yo los haré descansar. La realidad es que la palabra nos dice en Primera de Pedro 5, versículo 7, así que pongan sus preocupaciones en las manos de Dios, pues Él tiene cuidado de ustedes. Y ciertamente una palabra que dice que Él nos da la paz que el mundo no nos puede dar. Iglesia y hermanos que nos escuchan y amigos en la mañana de hoy, ciertamente la vida nos va a dar grandes lecciones. Hoy vivimos momentos de grandes lecciones, donde la fe es el fundamento que nos va a permitir pasar al otro lado. La resiliencia es la capacidad de tomar estas noticias. Para algunos estas noticias le causan angustia. Nuestra humanidad en primera línea nos puede causar angustia, pero detrás de lo que vemos
existe una esperanza bienaventurada. El Señor está cerca. Así que ciertamente quiero compartir con ustedes en la mañana de hoy que nos llevemos este pensamiento. Si dejamos que nuestro corazón se turbe, nos van a atacar 3 asuntos vitales que nos van a afectar. Primero, un corazón turbado es arropado por la duda. La duda paraliza, inmoviliza, mas sin embargo, la palabra nos dice en Primera de Pedro, estas pruebas demostrarán que su fe es una fe auténtica, porque nuestra fe, como el oro, tiene que ser probada. Así que mientras más compleja sea la situación, Pedro dice, entonces su fe, al permanecer firme en tantas pruebas, le traerá alabanza, gloria y honra en el día que Jesucristo sea revelado. Saben que por la fe salió de Egipto el pueblo de Dios sin temor a la ira del rey, y el personaje de Moisés testifica el libro de Hebreos que en medio de esa situación compleja él no dudó, porque la escritura dice que el secreto de Moisés fue que se sostuvo firme como viendo al invisible. El segundo aspecto que nos ataca si dejamos que el corazón se turbe es la soledad. Sin duda los discípulos estaban completamente preocupados porque una cosa es andar con Jesús y ahora escuchar que Él se va. Pero sin embargo Jesús mismo les testimonia y les dice, yo no los voy a dejar huérfanos porque yo vendré a ustedes dentro de poco. El mundo no me va a ver más, pero ustedes me van a ver. Porque yo vivo, ustedes también vivirán. En Juan 14, del 18 al 19. Ciertamente las noticias de separación traen tristeza. Nos hacen pensar, ahora ¿a quién vamos a acudir? Pero la escritura nos dice que si en un momento dado de nuestras vidas experimentamos semejante situación, si hay alguien entre nosotros que esté afligido, que ore a Dios. Si alguno está de buen humor, que cante alabanzas. Iglesia, ¿sabe cuál es el secreto para una vida plena y que pueda resistir la tristeza? Juntarnos. En el calor del cuerpo de Cristo, de la iglesia, está nuestra victoria. Y ciertamente una palabra que no puedo dejar en esta mañana de compartir con ustedes, porque un corazón turbado es asaltado por el miedo. Y cuando el miedo llega a nuestras vidas, vemos fantasmas en los lugares donde no están. Nuestra mente es confundida. Sin embargo, Jesús nuevamente reitera en el 14 del Evangelio según San Juan, versículo 27, y dice, la paz les dejo, mi paz les doy. Yo no la doy como el mundo la da. No dejen que su corazón se turbe y tenga miedo. La verdad es que el libro de los Romanos, hablando de la victoria de los que superan y que tienen un corazón resiliente, un corazón que toma las adversidades de la vida y las convierte en victoria. Dice Romanos en el capítulo 8 del 33 al 35, ¿quién podrá acusar a los escogidos de Dios? Dios es el que justifica. ¿Quién es el que condenará? Cristo es el que murió, más aún, el que también resucitó, el que además está a la derecha de Dios e intercede por nosotros. Entonces, iglesia, en esta mañana meditemos en esto. ¿Quién nos podrá separar del amor de Cristo? ¿Será la tribulación, la angustia, la persecución, la desnudez, el peligro, la espada? Podemos añadir inclusive estas situaciones de salud que abarcan y que arropan al mundo entero, como hoy estamos viviendo esta pandemia. ¿Habrá algo que nos pueda separar del amor del Señor? Juan escribe en Primera de Juan 4:18 una verdad importante. En el amor no hay temor, sino que el perfecto amor echa fuera el temor, porque en el temor hay castigo. Por lo tanto, el que teme no ha sido perfeccionado. Pero si tú y yo vivimos en el perfecto amor de Dios, entonces tengo que decirte en la mañana de hoy que nuestro corazón es un corazón que necesita ser resiliente. Jesús nos dejó su ejemplo. Nos dijo que Él iba a estar con nosotros todos los días hasta el fin del siglo. Las noticias no definen a nuestro corazón, porque el Señor mismo nos dice en su palabra que si confiamos en Él,
que si nuestro corazón está plenamente anclado en la colina de la fe, podremos seguir adelante. Unámonos en este tiempo. La llamada más importante, iglesia, que nos ha tocado vivir en esta temporada es una llamada de volver al principio más básico, la unidad básica de aprendizaje y de crecimiento espiritual, la familia. Ahí es donde construimos una experiencia de fe. Eduquemos a nuestros hijos, fortalezcamos nuestro matrimonio, hagamos que nuestras familias puedan entender el valor poderoso de la oración y de estar juntos. El Señor, una vez más repito la palabra, no dejen que el corazón se les llene de angustia. ¿En qué vamos a ocupar nuestra mente? La llamada de Tabernáculo y de todas las iglesias que se han unido a través del mundo es que la incapacidad de juntarnos por una temporada no invalida el principio de ser el cuerpo de Cristo, porque al final tú y yo somos iglesia donde quiera que estemos. Así que es una llamada que el Señor nos pide. No dejes que el corazón se te llene de malas noticias, sino que confíen en Dios y que confíen también en Él. Con esta palabra les quiero dejar y permanezcamos anclados en la fe y en la seguridad de que el Señor es nuestro ayudador. Dios les bendiga y Dios les guarde en este hermoso